Saludo esta tarde a Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tomás, con mucho gusto. Pues la pobreza en México, hablaba yo precisamente pasan los años y se combate o se dice que se combate la pobreza, pero las cifras no disminuyen, la condición de personas que están precisamente en pobreza, pues no disminuye. Así es, tenemos un problema. México no es un país pobre, pero alrededor de la mitad de su población vive en pobreza desde hace muchos años, y es que la pobreza se reproduce y evidentemente no estamos yendo a las causas. Ese es el problema. Conocemos el rostro de la pobreza rural, de las zonas, sobre todo en el sur-sureste del país, rurales, aisladas, donde vive la población indígena, que es una condición de exclusión, y tampoco es que se haga mucho para eso, pero ahí por lo menos se tiene ubicado. Pero lo que no se está atendiendo, la que no está atendiendo y que explica la mayor parte de la pobreza en México, es la pobreza que se genera desde el mundo del trabajo. Personas que trabajan tiempo completo, que hacen un gran esfuerzo y aún así no tienen un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica. Entonces trabajan, pero son pobres. Es decir, es una gran contradicción porque simplemente es el trabajo el que debe ser la vía de salida, la vía sostenible frente a la pobreza. Y pues por ahí no se está haciendo mucho. Es lo que hemos venido insistiendo desde Acción Ciudadana frente a la pobreza, que no es un asunto de programas, sino de arreglar el sistema laboral que produce pobreza. Es decir, puede ser que haya empleos, pero estos no, con lo que ganan los trabajadores, no alcanzan a satisfacer necesidades como vivienda, acceso a la salud, a la educación. Exactamente, o sea, se pasó una meta, un objetivo, es decir, de creación de empleos sin importar la calidad del empleo. Y lo que nos pasó es que muchos de esos empleos son empleos de muy baja calidad. Nosotros les llamamos que son trabajos, que son fábricas de pobreza, porque la gente no le alcanza ni para 2 canastas básicas, que ahorita anda, digamos, redondeando en los 1,300 pesos al mes. Mucha gente gana menos de eso, y eso quiere decir que no tiene lo suficiente para mantenerse a sí misma y a una persona más, o en una familia de 4 o 2 que trabajan, no pueden salir del umbral de pobreza, porque el costo de la canasta básica de 2 personas es esto, 8,300 pesos, ¿no? 4,100, y ahí es donde estamos. Ese es el problema. Además de que mucha gente trabaja sin seguridad social, porque en México hacemos una medición multidimensional de la pobreza, y la principal carencia que Coneval reporta es la carencia de seguridad social, que también viene del sistema laboral, del mundo del trabajo. Entonces, ese es el problema, que la economía está produciendo pobreza de gente que trabaja. Ya no digamos la gente que no tiene trabajo, obviamente está peor. De la pobreza patrimonial, ¿esa cómo está afectando a los mexicanos? Es decir, quien a lo mejor satisface esta necesidad de canasta básica, pero pues pensar en satisfacerla, tener una vivienda propia, ¿eso también es un problema que se está viviendo? Sí, mira, eso es un conjunto. Lo que ahora tenemos en México, tenemos una institución oficial, digamos una oficial del Estado que está prevista en nuestra Constitución, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que es el que cada 2 años, con datos de INEGI, presenta cuáles son la pobreza, y justamente mide no solo el ingreso, sino las carencias, ¿no? La carencia de educación, de salud, de seguridad social, de la vivienda, de las condiciones de la vivienda, y de la alimentación. Y lo que, digamos, estas mediciones lo que nos muestran es millones de personas, ¿no? que tienen carencias. De hecho, en nuestro país solo el 22%, si no me equivoco, o sea, un poquito más de la quinta parte de la población
sociales, en vivienda, en educación, en salud, en seguridad social, y lo que te decía del ingreso, que afecta en este momento al 53% de la población. Entonces sí, tenemos un país que no es pobre, que tiene una economía exportadora muy sólida, ¿no? Que cada día exporta más o menos 1.300 millones de dólares, lo que en inglés llaman 1.3 billion dólares, o sea, 1.300 millones de pesos, de dólares, perdón, al día. Entonces, es un asunto realmente, pues, de que tenemos que arreglar cómo puede hacerse funcionar esto. Y no, digo, los programas sociales deberían ser para garantizar derechos sociales, pero la única vía para resolver la pobreza es el trabajo. Ahí es donde está el asunto, y por eso hay que hacer la recuperación de los salarios y resolver el tema del acceso a la salud. Pues Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Con mucho gusto, y quienes quieran ver el análisis y los datos que presentamos frente a la pobreza, y sobre todo las propuestas para que tengamos un México sin pobreza, y